Bienvenidos de nuevo, queridos amigos, al canal. Espero que cada día les traiga muchas bendiciones y felicidad. Hoy continuaremos siguiendo el tormentoso camino de Tuna, una joven valiente que se enfrenta a los giros más difíciles de la vida. Después del desgarrador incidente en la granja, Tuna fue llevada inesperadamente por un hombre desconocido sin que nadie lo supiera. ¿Quién es ese hombre? ¿Realmente quiere ayudarla o está ocultando una intención oscura? Mientras tanto, Alex, quien no ha dejado de preocuparse por ella, ha comenzado una búsqueda incansable. Impulsado por el amor y la fe de que ella aún está en algún lugar, ha solicitado el apoyo de la policía para seguir cada pista por más pequeña que sea. ¿Logrará Alex encontrar a Tuna antes de que sea demasiado tarde? ¿Qué medidas ha tomado la policía para enfrentar las dificultades de esta búsqueda? ¿Y quién es en realidad ese misterioso hombre que apareció de la nada? Todas estas preguntas serán respondidas en los próximos minutos con giros emocionantes y llenos de suspenso. No aparten la vista de la pantalla, amigos, porque la verdad está a punto de revelarse. Después de que Tuna subiera al coche junto a Adam, el camino frente a ella parecía abrir un nuevo capítulo en su vida. Él la condujo hasta una pequeña casa situada al final de la calle, un lugar sencillo pero lleno de calidez. Aquella casa pertenecía a una anciana bondadosa, a quien Adam había ayudado tiempo atrás. Al entrar Adam con toda cortesía, le pidió a la anciana: ¿podría esta joven y su pequeño quedarse aquí unos días? La anciana, sin pensarlo un instante, aceptó con una sonrisa amable. Incluso tomó al bebé en brazos con ternura, para que Tuna pudiera darse un baño y dejar atrás el cansancio del camino recorrido. En ese momento, Tuna sintió una calidez humana que hacía mucho no experimentaba. No era solo un refugio pasajero, era un verdadero hogar, un rincón donde podía respirar tranquila después de días de huida y preocupación constante. Adam se marchó por un instante y al regresar traía en sus manos una bolsa de comida. Con una sonrisa sencilla comentó que esa noche cenaría con Tuna y la anciana. El pequeño comedor se llenó de una atmósfera acogedora. Adam ayudó a la anciana a preparar la mesa. Tuna también colaboró, y en poco tiempo ya estaba servida una comida humilde pero rebosante de cariño. Cenaron juntos, compartiendo pequeñas historias, y las risas comenzaron a llenar el espacio, disipando la tristeza que aún brillaba en los ojos de Tuna. En esa calidez, ella sintió como su corazón se suavizaba, como si por fin estuviera rodeada de una verdadera familia. La anciana atenta, Adam sincero, y Tuna, después de tantas tormentas, encontró un momento de paz tan anhelado. Aquella cena no fue solo una comida compartida, sino un lazo invisible que los unió sembrando en el corazón de Tuna una nueva esperanza que, aunque la vida esté llena de tempestades, aún existen la bondad y el calor humano dispuestos a acogerla a ella y a su pequeño hijo. Mientras tanto, en otro lugar, Alex no dejaba de buscar a Tuna con una tenacidad desesperada. Recorrió cada rincón, siguió todas las calles por donde ella podría haber pasado y preguntó en cada tienda o kiosco, pero solo recibió negativas. Su corazón se apretaba con cada respuesta, aunque se negaba a rendirse. La lluvia comenzó a caer con fuerza, empapando su ropa y calando hasta los huesos. Aún así, Alex no se detuvo. Corría bajo el aguacero llamando a gritos el nombre de Tuna, su voz quebrada, resonando en medio del vacío, sin que nadie le contestara. Las gotas se volvieron más pesadas, el cielo más oscuro, y finalmente
Alex se desplomó en la acera derrotado por el cansancio y la desesperación. Con la frente inclinada hacia el suelo, repetía el nombre de Tuna entre sollozos ahogados. Se culpaba por todo lo ocurrido por el papel del examen de ADN que ella había descubierto por las palabras imprudentes de su hermana, por cada detalle que había llevado a Tuna a abandonar la granja. La culpa lo devoraba y se preguntaba si de haber sido más fuerte, más protector, ella aún estaría a su lado. Tras un día entero de búsqueda infructuosa, la noche lo sorprendió. Regresó a casa completamente exhausto con el cuerpo roto. Arrastró los pies hacia el baño, dejando que el agua caliente de la ducha intentara aliviar el dolor, aunque no podía lavar la angustia de su corazón. Se dejó caer sobre la cama, y pronto la fiebre comenzó a arder en su cuerpo, fruto de tantas horas bajo la lluvia. En medio del delirio febril, Alex seguía llamando a Tuna, como si al pronunciar su nombre, una y otra vez, pudiera traerla de vuelta. El sudor empapaba su frente, su voz se quebraba y se apagaba poco a poco, pero la súplica persistía. Fue entonces cuando la puerta de la habitación se abrió suavemente. Su hermana entró con un cuenco de caldo humeante entre las manos. Al verlo tumbado con el rostro encendido por la fiebre, se alarmó de inmediato. Dejó el cuenco a un lado y lo sacudió con ternura antes de apresurarse a darle la medicina. En ese instante, ella comprendió que cada palabra que Alex murmuraba en su fiebre revelaba la profundidad de su desesperación y el amor inmenso que sentía por Tuna, y entendió también que solo cuando él lograra encontrarla, su corazón podría hallar un poco de paz tras tanto sufrimiento. Afuera la lluvia seguía cayendo implacable, pero en la mente de Alex, incluso con los ojos cerrados, la figura de Tuna aparecía nítida, lejana y cercana a la vez, un recuerdo vivo que lo impulsaba a seguir buscándola, sin importar el costo. Después de una larga noche de descanso, la fiebre de Alex finalmente había cedido y sus fuerzas comenzaron a regresar. Sin embargo, en sus ojos seguía ardiendo una llama inquebrantable. Cueste lo que cueste, debía encontrar a Tuna. La añoranza mezclada con la culpa lo impulsaba hacia adelante, obligándolo a levantarse una vez más y continuar la búsqueda, aunque el camino por delante siguiera siendo incierto. Por suerte esta vez no tendría que recorrerlo solo. Johnny, el hombre que Tuna siempre creyó que era su hermano de sangre, había decidido acompañarlo. Su presencia se convirtió en un pilar de apoyo, una fuerza tranquila que aliviaba el peso que aplastaba el corazón de Alex. Antes de partir, Alex compartió en voz baja con su hermana la historia de la vida de Tuna. Habló del sufrimiento silencioso que había soportado, de las cicatrices ocultas de la pérdida y de la extraordinaria fortaleza que se escondía tras su frágil apariencia. Su hermana escuchó en silencio y con cada palabra su mirada se fue suavizando. Donde antes había habido dudas, ahora surgía compasión profunda y respeto sincero. Comprendió que Tuna no era solo una figura pasajera en la vida de Alex, sino un alma verdaderamente digna de protección. Con renovada determinación, Alex y Johnny emprendieron el camino. Alex sabía que el amor por sí solo ya no era suficiente. Necesitaba un apoyo real de quienes tuvieran el poder de marcar la diferencia. Por eso acudió a la policía. En una pequeña cafetería al borde del camino, Alex se sentó frente a un oficial. Entre el murmullo de voces y el tintinear de las tazas, expuso cada detalle que tenía el nombre de Tuna, su historia, cada pista por insignificante que pareciera. Su voz temblaba
pero se mantenía firme, y en sus ojos brillaban la urgencia y la esperanza. Ya no era solo un hombre desesperado buscando a ciegas, sino alguien que reunía cada fragmento de esperanza para transformarlo en acción. Ese momento marcó un punto de inflexión. De ahora en adelante, la búsqueda de Tuna por parte de Alex ya no sería una carrera solitaria hacia la desesperación, sino un viaje fortalecido por la compañía, por la fe y sobre todo por la esperanza de ver finalmente la luz al final del camino. En la pequeña casa de la señora Tang, donde Tuna había pasado la noche la mañana, comenzó con una calma especial. Ella se levantó muy temprano, se lavó la cara y las manos y entró en la cocina con una idea en mente: preparar el desayuno como una manera de mostrar gratitud hacia la anciana bondadosa que le había dado refugio. Aunque solo tenía unos paquetes de fideos instantáneos para Tuna, aquella comida sencilla significaba un alivio, una chispa de esperanza de que en medio de tantas incertidumbres aún quedaba un lugar donde podía sentirse a salvo. Mientras el aroma de los fideos se esparcía por la casa, la señora Tang despertó. Al verla salir de su habitación, Tuna le sonrió con dulzura y dijo en voz baja: «Vaya a lavarse la cara, abuela. El desayuno ya está listo. Podemos comer en un momento». La anciana asintió con una sonrisa tranquila y fue a lavarse. Poco después, Tuna colocó sobre la mesa 2 cuencos de fideos humeantes. Ambas se sentaron juntas, compartiendo la sencilla comida, y la cocina se llenó de palabras suaves y risas que parecían envolverlas como un manto de cariño. Aunque apenas se conocían, se apoyaban mutuamente como si fueran familia. En medio del desayuno, la señora Tang preguntó con serenidad: «¿Qué piensas hacer ahora, hija Tuna?». Bajó la mirada unos segundos antes de responder: «Tengo pensado buscar trabajo, abuela. Necesito ingresos para poder mantener a mi hijo». La anciana negó suavemente con la cabeza y replicó con ternura: «Todavía te ves muy cansada. Descansa unos días más y cuando recuperes fuerzas podrás salir a trabajar». La expresión de Tuna reflejaba preocupación y tristeza, pero la señora Tang añadió con decisión: «No te apures, tú recupérate primero. Yo cuidaré del bebé mientras tanto, así podrás buscar empleo con tranquilidad». Los ojos de Tuna se llenaron de lágrimas de gratitud. Con voz entrecortada respondió: «Oh, eso sería maravilloso. Si usted cuida del niño, yo podré salir a trabajar. Se lo agradezco de todo corazón, abuela». El ambiente se volvió aún más cálido. Entre cucharadas y sonrisas compartidas, Tuna se sintió profundamente afortunada. Pensó en Adam, quien la había llevado hasta allí, y en la bondad de la señora Tang, y comprendió que sin esa ayuda no sabía qué habría sido de ella y de su pequeño. En ese instante, con un simple cuenco de fideos como testigo, Tuna entendió que la felicidad no siempre se mide en cosas grandes, sino en tener un techo donde refugiarse y corazones dispuestos a compartir. Esa certeza le devolvió la fe y la fuerza para continuar su difícil camino hacia adelante. Sau một đêm dài được nghỉ ngơi, cơn sốt đã lắng xuống, cơ thể Alex có phần khỏe lại, nhưng trong ánh mắt của anh vẫn ánh lên một ngọn lửa kiên định. Bằng mọi giá, anh phải tìm được Tử Na. Nỗi nhớ nhung xen lẫn dằn vặt thôi thúc anh đứng dậy, tiếp tục hành trình. Dù biết phía trước mịt mờ vô định, may mắn thay, lần này anh không còn phải đơn độc, bởi Johnny, người mà Tử Na luôn tin tưởng là anh trai ruột của mình, đã quyết định
Hành động, sự xuất hiện của Johnny giống một điểm tựa tinh thần giúp Alex bớt gánh nặng đè nặng hơn trái tim. Trên đường đi, Alex lặng lẽ kể cho chị gái nghe về cuộc đời của Tử Na. Anh ấy nhắc đến những nỗi đau âm thầm, những mất mát không ai thấu hiểu, cùng sự mạnh mẽ phi thường ẩn sau dáng vẻ mong manh của cô ấy. Chị gái lắng nghe trong lặng im, ánh mắt dần thay đổi. Nếu như trước đây bà vẫn còn giữ sự nghi ngờ, thì bây giờ đây chỉ còn lại sự cảm thông và một niềm trân trọng sâu sắc dành cho người con gái ấy. Bà hiểu rằng Tử Na không phải là một bóng hình đi qua cuộc đời Alex, mà còn là một tâm hồn đáng được bảo vệ. Với ai quyết tâm, Alex cùng Johnny bắt đầu tìm kiếm. Ai biết rằng lần này chỉ có tình yêu thôi là chưa đủ, mà cần phải sự hỗ trợ của những con người có thẩm quyền. Thế nên Alex tìm đến công an. Trong một quán nước nhỏ ven đường, anh ngồi đối diện với một viên cảnh sát. Giữa tiếng ồn ào của quán, Alex trình bày tất cả.